buenas tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy es grato presentar nuevamente a la licenciada especialista Lilian Torres Escurra, supervisora del Departamento de Enfermería, quien tratará el tema competencia de la enfermera especialista en el cuidado del paciente pediátrico. Valoración del paciente. Queda con usted la licenciada Torres. Puede empezar, licenciada. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la invitación de Telesalud por la participación, para que participe en este tema tan nuestro como es las competencias de la enfermera especialista en el cuidado del paciente pediátrico. Teniendo en cuenta que la enfermera que trabaja en una institución pediátrica como la nuestra, el Instituto Nacional de Salud del Niño, debe ser una enfermera especialista en pediatría que le va a permitir tener una visión más amplia de lo que es el paciente pediátrico y tomar las decisiones oportunas y los cuidados que ameritan de acuerdo a su complejidad del paciente que necesita ser atendido. Siempre es bueno tener en cuenta que nuestro trabajo de enfermera se basa en la ley de enfermero peruano, ¿no? En donde está bien claro y especificado en qué consiste el trabajo de la enfermera y qué hace cuál es el rol del profesional de enfermería. Y nos dice que la enfermera, como es un profesional de la ciencia de la salud y que interviene en la prestación de los cuidados de salud integral de forma científica, tecnológica, sistemática y humanística en los procesos de promoción, prevención y recuperación de la salud. Cuando nosotros salimos de un pregrado, de la formación base que tenemos en el pregrado, tenemos una vasta experiencia, pero general, de lo que es cada uno de los puntos o del tipo de paciente que vamos a atender. Y por lo tanto, nuestra atención y nuestro cuidado es netamente científica, tecnológica y sistemática, pero general. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una especialidad, y en este caso en pediatría, nuestro objetivo o nuestra misión es brindar cuidado de enfermería especializados al paciente pediátrico durante las fases por las que él pasa, desde la infancia hasta la adolescencia. Incluso hay instituciones que solo atienden hasta los 14 años y a partir de allí, por la maduración misma del paciente, por las condiciones del paciente, pasa a ser atendido en salas de adultos con la atención general de ellos, ¿no? Sin embargo, nuestra institución atendemos a pacientes segundos, incluso de tener los 18 años, y en ocasiones muy particulares en que el paciente entrado antes de cumplirlos termina siendo atendido teniendo ya los 18 años. El objetivo es recuperar la salud del paciente, incluyendo la promoción de la salud, la prevención, la asistencia al niño sano y enfermo, ¿no? Así como su rehabilitación dentro de todo el equipo interdisciplinario y multiprofesional. Cuando nosotros hacemos esta atención y este cuidado, comenzamos con la valoración del paciente, que nos permite determinar en qué condición está nuestro niño, en qué condición viene ese paciente, qué tan alterado está de lo que es normal, un paciente dentro de sus condiciones de normalidad, de acuerdo a su edad y a su condición de salud, qué tan normal está y qué tan alterado está. Y en base a ello, determinar con datos objetivos y los datos subjetivos, por el modelo que hagamos la valoración, cómo está qué es lo que vamos a llegar a un diagnóstico. En base a ello, las intervenciones oportunas de acuerdo a lo hallado y ir evaluando si estas son oportunas, si son las adecuadas, si hay que cambiar, si hay que modificar o condicionar o simplemente reestructurar el diagnóstico para llevar a cabo el objetivo o la meta que nos hemos trazado en la recuperación del paciente en base al plan médico que se ha hecho de la alteración del paciente. Y esto corresponde al proceso enfermero. El proceso enfermero que muchas veces nosotros lo vemos como algo complejo, tedioso, sin embargo viene a ser el cuidado mismo de la enfermera que hace en cada una de las etapas de la atención. ¿Sí? Aquí se ha movido, ok. La enfermera requiere, por lo tanto, de las competencias, está basado en conocimiento científico, conocimiento teórico, también el conocimiento basado en experiencia, y por eso decimos evidencia científica basada en experiencia, en el quehacer,
cómo va y qué hemos encontrado, por qué posicionamos de tal manera, por qué el rodete debajo del hombro del paciente, por qué en esa condición o en ese lado el paciente se siente más cómodo, hay menos estridor, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos basando en ese conocimiento científico, en esa actualización constante, y ese es el objetivo de nuestra institución y de todo profesional de salud, estar actualizándose para brindar lo más adecuado de los conocimientos para la mejora del niño. Entender qué es lo que está pasando, no solamente es tener el conocimiento. La formación podemos tener en diferentes instituciones. Los documentos, los títulos, etcétera, nos pueden acreditar que tenemos en especialidades o en el curso de capacitación. Sin embargo, es la capacidad del entendimiento, de alteración, de saber qué sucede, qué no sucede, qué está bien, qué está fallando, qué se está alterando, es una de las competencias de la enfermera que debe ir desarrollando para ser oportuna en el diagnóstico y, por lo tanto, oportuna en las intervenciones que debe hacer y comunicar al equipo de salud, para que el paciente sea atendido adecuadamente y la recuperación sea lo más pronto posible. Por lo tanto, esto implica un análisis de lo que encontramos con lo que vamos obteniendo en el trayecto, en el momento de la intervención, en el momento del cuidado y en lo que corresponde a la historia clínica del paciente, los exámenes de laboratorio que ya vienen a ser las bases secundarias y las fuentes terciarias que nos van a permitir mejorar y evaluar sabiendo qué es lo que está alterando en el paciente. Las habilidades y destrezas específicas. No podemos creer que una canalización, por darles un ejemplo de un procedimiento, va a ser el mismo en un niño que un adolescente, en un neonato como en un adulto. Cada quien, si bien el procedimiento es general, tiene pasos generales, hay algunos muy específicos de acuerdo a la condición y a la edad del paciente. Tengamos en cuenta una cosa, que estamos con un paciente pediátrico, que cada una de las fases por las que pasa el niño desde que nace hasta que llega a los 18 años tiene sus propias características anatomofisiológicas, incluso psicológicas, que lo describen como alguien especial. Incluso siendo mellizo de alguien o gemelo, tiene sus propias características. Por lo tanto, la enfermera debe tener esa habilidad para determinar a tiempo al paciente cuál es la mejor posición, la mejor condición, la mejor forma de tocar al paciente, la mejor manera de hablarle al niño, incluso la destreza, la pericia, porque si no estamos también provocando uno de los problemas para las intervenciones o sanciones que podemos tener por actuar en una forma negligente o con impericia o con daño, con riesgo de daño. Por lo tanto, hay que tener habilidades específicas para detectar a tiempo las alteraciones, habilidades específicas para procedimientos específicos en el niño en la etapa que esté pasando. Por lo tanto, el profesional de enfermería capacitado, especializado, debe tener y conocer con exactitud, y es de su responsabilidad, y lo dice la ley de enfermeras, ¿no? Tener el manejo, saber el manejo de la monitorización de las constantes vitales, conocer los rangos de normalidad. No podemos generalizar las funciones vitales del niño en las diferentes etapas. Cada etapa del niño, neonato, lactante, lactante menor, lactante mayor, preescolar, ¿no? El infante, el pobre, adolescente, cada uno de ellos durante su crecimiento, durante su evolución, tiene sus propias características, tiene sus propios valores de normalidad. Por lo tanto, es importante que la enfermera sepa el rango de normalidad, ¿no? ¿Cuál es el valor mayor y valor inferior? ¿Cuál es ese parámetro que le va a determinar que puede ser tolerable y aceptable esa alteración? ¿Y qué tan alterado está en defecto o en exceso esa función vital del paciente? Teniendo en cuenta que las funciones vitales nos van a permitir determinar la condición hemodinámica del paciente y, por lo tanto, saber qué tan comprometido está él. Identificar, por lo tanto, inmediatamente una alteración y situaciones de emergencia que pueden suceder o de urgencia en presencia de todo el equipo. No solamente hablemos de situaciones de urgencia en el área del servicio de emergencia o de áreas críticas, sino también en los servicios internos de hospitalización, en la que un paciente con una enfermedad crónica se reagudiza el cuadro, por ejemplo, un asma, y suele convertirse de un paciente crónico, de un paciente, entre comillas, estable,
a un paciente inestable que puede terminar incluso con la intubación del paciente. Saber controlar las situaciones de emergencia, y eso es algo muy característico del personal ya capacitado, no solamente con el título de especialista, sino también con la experiencia que lo acredita y con la experiencia que tienen situaciones parecidas. Porque podemos tener el documento que diga que estamos capacitadas en manejo de RCP y muchas veces hemos pasado situaciones de ese momento difícil y simplemente no actuamos como debemos ser, no tenemos la pericia de la intubación, no tenemos la pericia y el conocimiento de la administración de medicamentos de RCP, o desconocemos la dilución de los medicamentos. Canalizar una vía, una intravenosa, un periférico en un paciente que viene en choque hipovolémico es muy difícil o muy distinto que un paciente que tenemos hidratado. Por lo tanto, es importante que todo el personal, sobre todo en este caso de enfermería, conozca y tenga esa habilidad y ese conocimiento de esas situaciones de urgencia. Manejar, como decíamos hace unos momentos, las técnicas adecuadas para resolver situaciones de emergencia, ¿no? Todo lo que significa masaje cardíaco, aislamiento vía aérea, modalidad de ventilación, manejo de los ventiladores, valores normales de la ventilación, los procedimientos de los accesos vasculares, mantenimiento de PIC, ¿no? Cómo curar un PIC, qué cuidados hay que tener para la canalización del mismo, cuidados de lo que es todos los accesos vasculares y todos los procedimientos que, entre comillas, suelen ser comunes y frecuentes, desde la aspiración de secreciones como los más complejos, como es la ventilación mecánica o los drenajes. Entonces, eso implica tener los conocimientos, ¿no? Pero teniendo el conocimiento de acuerdo a cada etapa del paciente pediátrico. Si nos ponemos a leer lo que es enfermería pediátrica de los diferentes autores, ¿no? Como Dugas, como Wong, etcétera, nos van a describir cada una de las etapas que tiene, de las características anatomofisiológicas. Si leemos a Piaget o a Freud, nos dice cada las características de las etapas del paciente desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo, incluso de las características emocionales y afectivas que implica en cada uno de estos, que caracteriza cada uno de estos niños. Por eso la hospitalización misma genera todo un estrés, y hay diferentes etapas como el niño enfrenta esa hospitalización, desde la impotencia, el llanto, la desadaptación, hasta, entre comillas, la adaptación. Sin embargo, no es adaptación misma, sino es toda una forma de asimilar que perdió y que tiene que seguir las condiciones del ambiente. Entonces es entender, es leer, es capacitarnos para entender cada vez más a nuestros niños, mucho más en los procesos mismos de la separación del vínculo materno con el niño o con su entorno, como es su familia o su entorno familiar, ¿no? La función de la enfermera es, a través de la valoración, es una evaluación continua y objetiva. No solamente la valoración en el momento que ingresa el paciente. De por sí, en ese momento me va a decir en qué condición me está ingresando el paciente, qué tan comprometido o qué tan alterado está su salud, ¿no? En base a lo que yo estoy obteniendo, en base a mis datos subjetivos, a la valoración a través de los diferentes patrones que estoy usando, o sistemas, o examen cefalocaudal que estoy aplicando en él, sino que debe ser constante, continuo. Si vino inestable, pues monitorizarlo cada cierto tiempo, cada 5 minutos, cada 10 minutos, hasta lograr la estabilización del paciente sin dejar de lado la actualización del diagnóstico y de las condiciones del paciente, ¿no? Prever. Si yo hago una valoración oportuna, adecuada, voy a tener un diagnóstico adecuado, pero también voy a determinar qué riesgos tiene mi paciente para que se descompense, y tengo que tomar las medidas precisas para evitar que suceda el daño. Por eso se dice prever, evitar esos riesgos, disminuirlos, hacerlos que no se conviertan en hechos o en eventos adversos que pudimos haber tomado las medidas del caso. Las constantes vitales todas las conocemos: la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, que son prácticamente la base de una valoración del paciente, con toda su información, con todo ese valor que nos dice qué tan alterado está, qué tan está hipotérmico o qué tan hipertérmico está mi paciente, teniendo el valor real que tiene, dependiendo de la... Afortunadamente la temperatura no varía casi
desde que el niño nace hasta que, bueno, hasta que es un anciano. Es muy poca la variación, pero sí la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, son muy distintas de acuerdo a cada etapa, a cada mes que va creciendo el niño va cambiando, ¿no? Por lo tanto, no podemos generalizar, ¿no?, en base a los datos del adulto. En la historia clínica, en los datos de auditoría de historia clínica nos dicen frecuencia cardíaca 60, frecuencia respiratoria 20, pero eso es del adulto. Sin embargo, el niño, por ser niño, tenemos que valorar en base a los datos del paciente de acuerdo a su edad. Y nos va a permitir evaluar realmente qué es lo que está sucediendo con él, teniendo en cuenta su edad y también la patología. Ese paciente está polipneico, está taquipneico, o está con bradipnea, está haciendo apneas prolongadas que nos dicen que el paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria y es urgente dar la voz de alerta para el paciente, preparar todo para una intubación, porque el paciente va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Y eso nos permite evaluar, estar viendo, visualizando, controlando al paciente, no solo a través de un monitor, que es un gran equipo que nos ayuda bastante, sino a través de la visualización constante de las características y de los signos que me dice que ese paciente no está respirando adecuadamente. Hay un trabajo respiratorio mayor, hay una dificultad respiratoria, hay ruidos agregados, cómo está a través de la auscultación el paciente, cómo qué escuchamos, qué ruidos agregados tenemos. Hay un buen murmullo vesicular, hay alguna alteración en alguno de los campos pulmonares, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros hacemos el monitoreo, y lo dice la literatura, no hay ningún equipo que supere o que se compare siquiera con la monitorización constante del personal de salud. Y eso es algo muy rescatable, porque el paciente, para que llegue a un paro, nos está dando signo de alarma. Y la enfermera y el personal de salud, si estamos ahí, lo vamos a detectar a tiempo y vamos a dar la voz de alerta. En cuanto a los procedimientos más frecuentes, pues es habilidades y destrezas, ¿no? Aprender. Las competencias se van aprendiendo, el conocimiento lo vamos adquiriendo, nos vamos capacitando y vamos intromisando ese conocimiento científico, que ahora es tan vasto y tan fácil de obtenerlo, porque hay literatura, porque tenemos a la mano tanta información científica que tenemos día a día, encontramos trabajos de investigación que a través de las diferentes revistas científicas estamos obteniendo. Entonces, eso es importante, leer, actualizarnos, compartir el conocimiento, pero también prepararnos para esos procedimientos cada vez más complejos, porque el mismo paciente cada vez es más complejo. Nos están midiendo no con una patología o dos. Tenemos pacientes con 2, 3 patologías paralelas que lo descompensan al paciente y lo ponen críticamente enfermo. Y por ello depende la capacidad de la enfermera para desarrollar esas habilidades y destrezas a través de la práctica diaria del trabajo consciente y responsable de lo que son los procedimientos. Y mucho más en pediatría. El niño, por ser niño, hay que tener cierta habilidad y cierta pericia para hacer los procedimientos con ellos. Esa valoración está basada en el triángulo de valoración del paciente delicado o crítico, a través de la apariencia, la respiración y la circulación. La apariencia, ¿de qué color de piel lo veo? ¿Es normal ese color de piel? ¿Es normal esa palidez? Si yo lo presiono, si yo veo cuál es el color, ¿por qué esa palidez marcada? ¿O por qué ese paciente que es blanquito tiene una color azulada en los labios o en las partes distales? Y a pesar que supuestamente no tiene una cardiografía, ¿por qué está con esa cianosis distal? ¿Por qué está con esa piel marmórea? ¿Por qué está jadeando? Lo que es piel, la apariencia, esa respiración, ese estado de conciencia, ¿es normal? Esa respiración, ¿por qué está respirando de esa manera? ¿Por qué ese ruido, esa respiración está con un ruido inspiratorio aumentado, intenso, ese estridor laríngeo? Aumenta y que disminuye en cierta posición. ¿Cómo está la circulación de mi paciente? Piel marmórea, un llenado capilar lento, mayor de 3 segundos. ¿Cómo está? Ese es el triángulo de evaluación pediátrica. A través de ese examen visual que lo hacemos en cuestión de segundos y que nos dice máximo 60 segundos, ya tenemos una visión o una idea de cómo está nuestro paciente. El auditivo, ¿no? ¿Qué escucho? ¿Cómo escucho esa respiración? ¿Qué escucho que dice el paciente? ¿Coherencia? ¿Está hablando coherentemente?
hay un quejido inspiratorio, se está quejando, porque de repente el paciente no habla, pero nos está quejando. Entonces, estar atento incluso lo que el familiar dice y traduce, porque lamentablemente a veces podemos obtener de él o indirectamente a través de él información valiosísima de lo que ha sucedido con el paciente. Y llegar al final a una categorización o a una valoración del estado clínico del paciente y tomar la decisión correcta. Eso debe ser rápido. Se dice 60 segundos como máximo, ¿no? Para determinar qué tan grave está mi paciente o qué tan estable está mi paciente, y simplemente es el proceso mismo de la enfermedad. Pero eso significa valoración del paciente oportuno. Esta valoración, como decíamos al inicio, ¿no? La visual, la auditiva, el ABCD a través de las funciones cardíacas, pulmonar y neurológica, la historia clínica. Si yo lo veo pálido, ¿por qué está pálido? ¿Qué está recibiendo el paciente en tratamiento? ¿Cómo están estos exámenes de laboratorio? ¿Cómo está esa hemoglobina? ¿No? Y ahí comenzamos a tener información si recibió transfusión y cómo está el último control de hemoglobina. Si está coherente o no está coherente. Si ese paciente que está con una alteración neurológica, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene una tomografía? ¿Qué dice el informe de la tomografía? O si vino el especialista, ¿qué es lo que dice en la interconsulta del especialista? Y trabajar en equipo. Ver, doctor, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Algo en especial necesita algo en especial el paciente? Porque el que venga el interconsultor significa el trabajo detallado de la información que vamos a dar nosotros del paciente, de lo que encontramos, cómo tenemos, por qué se envió la interconsulta, el médico por qué la envió, qué información fidedigna y valiosa dimos para enviar esa interconsulta al paciente. ¿No? Hacer uso de las diferentes escalas de valoración, de las diferentes test que tenemos para valorar paciente crítico o paciente delicado. ¿Cómo está ese test de Glasgow? ¿Cómo están las pupilas? ¿Están reactivas? ¿No reactivas? El test de Glasgow modificado para lactante, yo no voy a usar el test de Glasgow en general, porque si estoy con un paciente lactante tengo que aplicar el test de coma modificada para lactante, porque el lactante, si yo le quiero evaluar el lenguaje, no voy a esperar que él me responda por su nombre. Si no, yo lo voy a evaluar, la parte de movimiento, no voy a esperar que él me camine o me levante el pie izquierdo o el pie derecho. Tengo que tener técnicas y estrategias adecuadas para determinar qué es lo que está pasando con mi niño y cómo debo lograr, para lograr tener un test adecuado y correcto. Estas fotos son de hace un tiempo, por eso van a ver que no hay, no están con mandil correctamente como actualmente se está usando. Por lo tanto, los criterios de valoración, usemos el modelo que usemos de cabeza a pies o cefalocaudal, usemos los patrones funcionales o los diferentes modelos por respuesta, por necesidades, por patrones funcionales o por sistemas y aparatos. Cualquier mecanismo, cualquier modelo que apliquemos nos llevan al final a una valoración. No es que uno excluya al otro, al contrario. El cefalocaudal es lo primero que aplicamos en la primera instancia que tenemos contacto con el paciente. Y es a través de un detallado sistemático que usamos a través de la aplicación de un modelo, es que vamos a llegar a un diagnóstico, porque estamos viendo ya cómo priorizamos. El diagnóstico viene a ser la priorización. La valoración viene a ser determinar cómo está mi paciente. Es como la placa la placa de rayos X, ¿no? Evalúo, veo qué encuentro en el paciente. Y en base a lo que encuentro en el paciente es que llego al diagnóstico. Igual, la valoración, una vez que yo tengo toda la información, yo digo, ¿qué es lo que está pasando con mi paciente? ¿Dónde está alterado? Entonces ahora, ¿qué diagnóstico va y por dónde comienzo a priorizar? Porque en eso se basa. Si bien nosotros trabajamos a la par, varios diagnósticos a la vez, porque no puedo avanzar con el sangrado y dejar de lado la ventilación, sino es todo a la vez, ¿no? Físicamente priorizamos, es cierto, pero siempre vamos a comenzar con la parte ventilatoria y la respiratoria, que es la prioridad, ¿no? La circulatoria, pero directamente es respiratoria y ventilatoria lo que nos va a permitir priorizar en el paciente. Entonces, comencemos siempre a hacer en el momento correcto, usando los mecanismos, usando la técnica adecuada y enseñar cuál es la técnica correcta a las colegas que son nuevas, a las colegas que tienen poca experiencia o que de repente no son del área, porque estamos cambiando de servicios para lograr la adaptación y lograr el desarrollo de competencias del personal. Entonces, enseñar. Y solo enseñando
fijamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y vamos volcando todo ello para lograr el beneficio que es una mejor calidad de atención en el paciente. Como decía, en base a lo que vamos a encontrar, el modelo que vamos a usar, nosotros vamos a llegar a un diagnóstico definitivo, siempre teniendo en cuenta qué encontramos en el paciente y registrarlo, colegas. Nosotros tenemos una habilidad. Actuamos muy diligentemente, hacemos completo la atención, reportamos muchas veces todo lo que encontramos, pero fallamos en el registro. Y en el registro dejamos mucho que desear. No registramos lo que encontramos. Y días después, ¿no? O momentos después, es cuando dice, pero ¿desde cuándo está con este hematoma? ¿Desde cuándo está con esta lesión? ¿Desde cuándo el paciente que no reacciona o no habla? Me reportaron, me dijeron, pero ¿dónde se escribió? Acordémonos que nuestro trabajo es legal. Todo lo que escribimos es un documento legal. Por lo tanto, lo escrito es lo que se hizo o lo que se vio. Lo que no escrito es lo que no se dijo, no se evidenció y simplemente no se hizo. Por lo tanto, tenemos que registrar nuestra valoración diaria, continuada, por oral. Si un paciente inestable, hay que registrar. ¿Cómo lo estamos dejando? ¿En qué condición lo estamos dejando al paciente? Y no avanzar o evolucionar antes de que termine el turno. A veces encontramos o podemos cometer error que por la premura del tiempo queremos avanzar lo que ya está supuestamente tácito que va a pasar, ¿no? Supuestamente, ya le bajó la temperatura, no va a pasar ningún evento, ya ha faltado 1 hora y media, cierro que está quedando bien. Vale. Con la salud no podemos prever qué alteración puede suceder en cuestión de minutos, porque la evolución misma de la enfermedad puede ser que de un momento a otro el paciente nos dé la sorpresa y comience a descompensarse. Y ya cerramos historia clínica, ya cerramos notas, y ya cerramos balances, y en qué quedamos con el paciente con los cambios que vimos. No podemos borrar. Hay una auditoría, hay un documento, y comenzamos a tener problemas, porque nosotros somos las responsables de nuestro trabajo y de lo que registramos. No es responsable la coordinadora, no es responsable la jefa, es responsable la enfermera asistencial. El trabajo es en equipo. Todas participamos, pero todas tenemos que tener la capacidad de enseñarnos y de aceptar qué manejamos o no, qué fortalezas y qué debilidades tenemos para reforzar esas debilidades en base a las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo. Por lo tanto, la valoración como pilar fundamental en el paciente pediátrico es un proceso continuo que debe llevarse a cabo durante toda la actividad de la enfermera para y con el paciente. Por lo tanto, hablamos de un trabajo planificado, sistematizado, no es al azar, no es un trabajo, no es algo experimental, ¿no? O artesanal, no, es planificado. Yo tengo una idea de cómo voy a trabajar con un paciente con una neumonía, porque hay una guía de atención, porque hay un proceso de atención. Entonces, hay un orden para la atención del paciente con una patología, con una condición de salud determinada. Recoger la información. ¿Qué es lo que encuentro durante el examen físico? ¿Qué hallo? Y eso significa contacto directo de evaluación de la enfermera con el paciente. No dictado de una persona u otra, o copiar lo que el médico escribe, u otro personal de salud lo hace. Nosotros tenemos que verificar. Podemos encontrar diferencia. U omitió el interno o el residente porque se le pasó, u omitió la enfermera. Y ante la duda, ¿en qué quedamos? En una atención inadecuada. Se maneja un diagnóstico cuando el diagnóstico del paciente es otro. Y por lo tanto, la valoración va a recoger la información fidedigna, objetiva y subjetiva, si es que el paciente puede reportarnos algo, referirnos algo, o el familiar o la persona que lo acompañó durante su traslado a la institución de salud que ha venido. Interpretar, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese niño está respirando así? ¿Por qué el niño tiene ese color de piel? ¿No? Interpretar, ¿qué está pasando con mi niño? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué se cayó del segundo piso? Entonces hay una posibilidad de un traumatismo a nivel cervical, hay un traumatismo, hay fractura, hay que evaluar si hay una fractura. ¿Por qué no mueve? ¿Por qué no se puede mover ese paciente? ¿Por qué está quejumbroso?
hay otro evento, ha sucedido otra situación, interpretar. Y si tenemos examen de laboratorio y tenemos una información de cómo está viniendo el hemograma, sospechar, incluso estamos hablando de un sangrado evidente, hay sangrado evidente, revisamos nuevamente todo al paciente, hay un sangrado cerebral, hay incoherencias en el paciente que me hace sospechar de un sangrado cerebral, ¿no? Entonces, mientras estamos con el médico, de repente ir a la tomografía, está pendiente de cada detalle del paciente. Tomar las decisiones adecuadas, las herramientas, las estrategias para las intervenciones en equipo adecuadas, incluso muchas veces prever qué se va a necesitar en el paciente dependiendo de la condición que está, y tener los equipos disponibles, los sistemas y los instrumentos necesarios para ello, ¿no? Y dar una respuesta humana integral y global ante un problema de salud, ¿no? Y tenemos una valoración del paciente, ¿no?, en base a la placa, los exámenes de laboratorio, la primera imagen de cómo está mi paciente, de en qué condición está ese paciente, si es que yo ya lo encuentro en una sala de hospitalización, en sala que me toca trabajar, en la hoja gráfica. Es el primer contacto que yo tengo a distancia de cómo está ese paciente. Entonces, si yo tengo una imagen de una hoja gráfica alterada, con datos completamente discordantes, o muy puntiagudos, o muy diferentes, muy altos y a la vez muy bajos, me hace sospechar de un paciente muy inestable. Unas ondas patológicas me hacen pensar que el paciente está inestable. Pero hay que ver de qué valores están partiendo, con qué información está, o simplemente a veces nos damos cuenta que no se registraron las funciones vitales un día, un turno, o a veces varios días. Y eso da mucho que desear, porque quien registra las funciones vitales del paciente es la enfermera, tanto en las notas de enfermería como en la hoja gráfica. Y si no lo hacemos, estamos fallando en lo primero y elemental, que es el registro de funciones vitales. Evaluar todos los resultados, recibirlos y evaluarlos. Esa es la capacidad y la habilidad basada en el conocimiento y en discernimiento y entendimiento que debe tener la enfermera. ¿Cómo está? ¿Qué tan alterado está ese AGA? ¿Qué me dice, en el caso de este paciente, qué me dice ese informe de psicotóxico? ¿A qué salió positivo ese niño? ¿No? ¿A qué sustancia tóxica salió positivo ese paciente? A órganos fosforados, con razón el trastorno sensorio, ¿no? A benzodiazepinas, ¿a qué? ¿Qué sustancia ingirió que me está saliendo ese resultado? ¿Cómo está esa placa? ¿Cómo están esos exámenes? No solamente es recolectar el examen, ya tráigame el examen laboratorio y lo pegamos. No. Y lo ponemos bonito, lo identificamos. No. Es recoger, interesarme cómo está, qué tanto tiempo debo esperar para el resultado. Incluso si es un paciente grave, insistir con el personal de laboratorio para la premura del resultado. En un inicio, de repente, a través del teléfono de coordinación directa con el laboratorio, y tener evidencia física. ¿Qué es lo que nos están reportando? ¿Qué estamos determinando? Doctor, el paciente está reportando una hemoglobina de 2. El paciente está con plaquetas de 1000. Inmediatamente hacer la coordinación para que el banco de sangre vaya preparando plaquetas, vaya preparando el grupo, ¿no? Mientras que ya nos dan en físico todo, prever, agilizar los procesos, porque de nuestras manos depende, ¿no?, la premura y la salvación de ese niño, o por lo menos la estabilización de ese niño. Todos participamos, pero la premura, la rapidez con que se haga todos los procesos, va a depender mucho de la enfermera, de la oportunidad y de la conciencia de que tiene que ser lo más rápido posible para salvaguardar a esa condición de paciente, que es la madre de nuestra confianza. Estas son las diferentes hojas de registro de evaluación que tenemos en la institución. Tenemos en base a respuestas, en base a patrones funcionales, el área de medicina, las áreas de especialidades y quirúrgicas, en base a respuestas, igual el servicio de emergencia. La institución, nuestro instituto, ha sacado hace poco, a través de una resolución incluso ya aprobada, la valoración a través de patrones funcionales de Madhuri y Gordon, ¿no?, que por cuestiones de diagramación y de promulgación, de visualización, va a salir dentro de poco. No ha sido posible que salga este año, o bueno, el año 2022, pero ya está a puertas de salir para que todos los servicios puedan evaluarlo de acuerdo a los patrones funcionales y estandarizar
es importante, estandarizar el cuidado y la valoración del paciente, ¿no? Acá tenemos el formato que está actualizado, ¿no? Y que incluye los patrones según Marjorie Gordon y los test o escalas para tener de referente la escala de Humpty-Dumpty de caídas, por ser una escala que evalúa completamente el riesgo de paciente teniendo en cuenta 7 dimensiones, desde la edad hasta medicamentos, condición, enfermedad, deterioro cognitivo, ¿no? El sexo incluso, que tiene que ver con el riesgo de caídas, ¿no? El riesgo de LPP, ¿no? El riesgo de flebitis del paciente, la escala del dolor dependiendo del paciente, si es neonato, si es un posoperado, si es un niño que puede hablar, si es un niño neurológicamente afectado, hay diferencias de acuerdo a esa condición del paciente. Las funciones vitales, les decía, colegas, que es importante que todos tengamos en cuenta los valores de normalidad, que los tengamos bien conscientes y memorísticamente los valores de normalidad de acuerdo a la edad del paciente para poder hacer la valoración correcta del mismo, ¿no? Esta es la resolución del 2019, ¿no? De los patrones funcionales, que da a cabo de que comience los patrones funcionales, y de Marjorie Gordon, el formato que salió el año pasado en junio. De acuerdo a la valoración que nosotros vamos a tener, por el momento, bajo el sistema que nosotros hagamos, bajo el modelo que hagamos, nosotros vamos a lograr tener un diagnóstico adecuado, con la valoración, la observación meticulosa y el conocimiento basado en todas las competencias que tenemos, ¿no? Los diagnósticos como instituto pediátrico de referencia nacional es tremendamente vasto. Tenemos de todo tipo de complejidades, de pacientes con asmas o neumonías, que son los cuadros más frecuentes, y diarreas, hasta pacientes con cardiopatías cada vez más complejas y enfermedades genéticas o enfermedades raras, cada vez con nuevas patologías y nuevos cuadros, ¿no? Por ser enfermedades oncológicas, hematológicas, ¿no? Eso es lo que nos acredita ser un instituto muy variopinto y por lo tanto tener las competencias adecuadas, el personal de salud, sobre todo enfermería, las competencias de una enfermera especialista en pediatría para lograr determinar a tiempo la condición de nuestro paciente, ¿no? Ahí vemos toda la variedad que tenemos, quemaduras de todo tipo, de todo grado, que nos suele llegar, traumatismos encefalocranianos, las lesiones vienen de todos puntos de nuestro Perú, de nuestro rico Perú, desde Tumbe hasta Puno, desde la selva a la costa norte, de todos lados somos institución de referencia nacional, y eso significa también conocer el nivel social y cultural y de dónde provienen para tratar de ponernos, ¿no?, a su disposición, hablándoles de acuerdo a su nivel para lograr el entendimiento de ellos y evitar el rechazo que suele haber entre la gente que no es netamente de Lima y que no conoce o no tiene conocimiento de lo que es la condición de salud de sus pacientes, ¿no? Y que lamentablemente en provincias todavía hay mucho déficit de ello. Bueno, eso es todo lo que tenía que darles sobre la valoración de la enfermera especialista, ¿no?, en el paciente pediátrico. Muy bien, licenciada. Nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Dice, ¿el triángulo de evaluación pediátrica se debe iniciar en el triaje para hacer una buena selección y derivación de pacientes? Claro, cuando la enfermera o el personal de salud está en la sala de triaje o en el ambiente de triaje, el evaluar la condición, la apariencia del paciente, la circulación, yo inmediatamente puedo determinar qué tan grave está mi paciente. No es solamente poner el termómetro o poner el oxímetro, que a veces lo tomamos como referencia. Son instrumentos que nos ayudan, pero sin embargo, cuando nosotros decimos el triángulo de evaluación de paciente, estamos hablando de apariencia, respiración y circulación. Es todo ello. Y si uno de ellos está alterado, el paciente ya corre riesgo. Por lo tanto, tenemos que aplicarlo desde el momento que estamos con paciente
en triaje y de esa manera determinar quién es prioridad 1, quién es prioridad 2 o prioridad 3. Por supuesto que sí. Muy bien, licenciada. Ahora una pregunta, una sugerencia. ¿Qué triángulo de evaluación pediátrica se podría aplicar en el teletriaje, donde no vemos al paciente? Mire, estamos muy parecidos en el teletriaje. Cuando hemos estado en la pandemia, durante la pandemia, tuvimos esa situación cuando hubo restricción del personal por los diferentes servicios, ¿no? Le hablo en el caso de las supervisoras. Intentar hacerlo por foto o con el riesgo de ir, ¿qué hicimos? El video, ¿no? Que nos refieran qué datos tiene el paciente alterado. Y el video inmediatamente de las condiciones del paciente, ¿no? Y refiriendo si es un paciente que nos acredita que tiene alguna alteración, inmediatamente acercarnos. Lógico, en la teleconsulta es muy difícil. Sin embargo, hacerle consciente a los familiares o al personal que el familiar nos dé el referente cómo está, pero no en físico, sino, si fuera posible, un video o fotos que nos diga cómo es el paciente. Porque con los datos en físico, en una historia clínica, paciente, frecuencia cardíaca tal, respiratoria tal, no tenemos una visión real del paciente. Tenemos que tenerlo a través de fotos o videos, si es posible. Afortunadamente ahora con la modernidad y la tecnología, creo que todos tenemos la capacidad de un WhatsApp que nos permite ver, aunque sea por unos 10, 20 segundos, cómo está ese paciente. Y con ello, tener una valoración inmediata del paciente y real. Muchas veces hemos tenido, cuando en algún momento estuvimos en triaje en emergencia, la información que nos dicen, paciente que viene en tales condiciones. Esperamos a un paciente complejo, gran quemado, por darles un ejemplo, y cuando nos viene y se le sacan los vendajes, no es realmente el porcentaje de quemadura que nos dijeron. O a la inversa, nos dicen un paciente que viene extubado, un paciente que viene ventilando, etcétera, etcétera, y cuando nos viene es un paciente que a la justa llega con el oxígeno, muchas veces con el oxígeno vacío, y el paciente con un distrés respiratorio directo al tópico de emergencia para ser intubado. Entonces, la parte física, la información que nos mandan a través del teletriaje, de las coordinaciones en físico, es un referente de mucho cuidado. Lo que deberíamos permitir, exigir y enseñar es a grabar en momentos clave el paciente cómo está respirando. Si nos hablan de un ruido, de un exudor laringio, realmente que nos graben cómo está ese exudor laringio y una visualización general del paciente para ver qué tan afectado está el paciente cercano y a cierta distancia para valorar correctamente al paciente. Muy bien, licenciado. O sea, lo ideal sería un video, pero se podría empezar haciendo las 3 preguntas del triángulo. Si se trata de un padre, ¿cuál es la apariencia? ¿Cómo está respirando? ¿Y cómo le ve el color de la piel? Y todo eso. Iniciar por eso y continuar con el video. Así es. O sea, sí se puede aplicar al teletriaje. Sí, porque sí hemos estado haciendo como 15 días que hicimos durante la pandemia, estamos hablando del mes de mayo más o menos, que fue la situación crítica, ¿no? Unos días estuvimos así y de verdad que no, la incomodidad, bueno, yo he trabajado años en emergencia y decíamos, no, tenemos que verlo en directo, no nos podemos confiar porque podemos llegar a que el paciente se descompense y nosotros no tenemos la información real. Entonces comenzamos a ir directo, pero siempre, no, dame el video, mándame un video de 10 segundos o un video ahorita, ¿cómo está el paciente que me estás diciendo? En 1 o 2 segundos, no, ahorita mando al médico pediatra, ahorita vamos inmediatamente con todo. En cuestión de segundos, 2, 3 segundos que nos graben directamente, ya tenemos idea de cómo está el paciente, previo lógico. Paciente, tenemos al paciente, por decirle, Pedrito que está respirando rápido, porque muchas colegas a veces no se expresan, o personal, los familiares, o etcétera, no nos van a expresar, está polipneico, está con tiraje subcostal, intercostal, está con estertores, incluso hacen un estridor laríngeo, con periodos de apnea de más de 10 segundos, etcétera. Muchas veces no nos dan esos detalles, están muy generales, frecuencia respiratoria tanta, frecuencia cardíaca tanto, saturación tanto, es muy irrelevante, porque a veces la saturación, el equipo no está bien colocado adecuadamente, lo colocan en el paciente, bueno, está a menos 2 grados, lógico, hay hipotermia, no me va a registrar adecuadamente la saturación, pero me va a dar una idea, pero cuando yo veo el video, ya tengo confirmado si es real lo que me están diciendo, qué tan verídico es lo que me están diciendo, con lo que mandaron información.
Muy bien, licenciada. Sí, tiene toda la razón. Bueno, por el momento no nos ha llegado más preguntas. Su tema ha sido tan claro que la verdad todo está resuelto. Qué bueno. Y agradecemos, sí. Gracias, licenciada, por su valiosa participación. La felicitamos. Excelente exposición en la que nos ha transmitido sus conocimientos y experiencias. Envíen, pues, de los niños del Perú, por favor, sus conclusiones finales y qué recomendaría a todas las colegas. Bueno, comenzando, muchas gracias, agradeciendo primero a Telesalud, gracias por su invitación. 2, la capacitación es constante. Colegas, no dejemos de capacitarnos, nadie tiene la última palabra, todas estamos siempre aprendiendo y capacitándonos, porque el conocimiento todos los días es cambiante, y es importante compartir el conocimiento e ir siempre teniendo actitud de aprender y desaprender, porque no es que yo aprendí y era así, debe ser así. Aprender y desaprender y enseñar, compartir el conocimiento, porque es la única manera de que nuestra profesión salga adelante y hacernos valer como tal, ¿no? Y sobre todo porque nuestro objetivo y la mira del cuidado es nuestro paciente, y en este caso un paciente pediátrico que depende mucho de nosotros, porque tiene necesidades especiales. Gracias. Muy bien, licenciada. Agradecemos también a todos los participantes y le recordamos que este y todos los temas expuestos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo. Vuelvan a revisar, porque mientras más revisen, más se quedan grabados los conocimientos. Muy buenas tardes a todos. Gracias.